La cocina japonesa se destaca por dar prioridad al sabor de los alimentos, ¿no? Siempre han tratado de consumirlos en su estado más puro. Un buen ejemplo es el sushi, en donde no se trata de transformar el alimento a través de cocciones o agregando muchos ingredientes, ¿no? Sino todo recae, por ejemplo, en la habilidad al cortar el pescado, en la cocción del arroz y todo esto tratando de presentarlo en pues con un sentido muy estético y refinado también para mostrar pues respeto al comensal, ¿no? Que es el que lo está consumiendo y también al ingrediente que se está presentando. Bienvenidos a Las Platicadas Cocineras en su primer temporada. Este es un espacio donde compartimos nuestra pasión por la cocina y el conocimiento gastronómico a través de la visión de chefs, cocineros, panaderos, reposteros, cerveceros, sommeliers, investigadores, psicólogos y, claro, cualquier persona interesada en divulgar su pasión por la cocina. Mi nombre es Bricia Romero y yo soy Jesús Topete, ambos cocineros con distintas especialidades. Y aquí compartimos y aprendemos juntos. Bienvenidos. Moni, es un gusto, gracias por tu tiempo. La chef Mónica Harumi es mitad mexicana, mitad japonesa, se ha especializado en el área de sushi, es de la Ciudad de México, es egresada del claustro de Sor Juana, toda una institución en cocina mexicana y diferentes artes. Y bueno, es amiga primero de Jesús y ahora puedo decir que mía. Cuéntanos más de ella, Jesús, para situarnos a todos. La chef Mónica y yo tuvimos la oportunidad de conocernos cuando ambos estuvimos como becarios de la Fundación Turquoise. Nos tocó casi que vivir juntos todos los filtros y todo el proceso y pues afortunadamente quedamos dentro de la misma promoción. Y la verdad es que puedo decir que desde el primer momento hicimos clic. Y Harumi siempre ha sido alguien que me ha inspirado bastante disciplina y también bastante estilo. Tiene un excelente gusto y la gastronomía no es la excepción. Ella tuvo la oportunidad de estar de prácticas en el Hotel Metropol y ya adentro estar en los restaurantes del chef Joel Robuchon, Yoshi y el restaurante de Joel Robuchon, que sin duda alguna ha sido una experiencia que ha marcado bastante su vida profesional y que la verdad era un deleite llegar todos los días como becarios allá en Mónaco y compartir los aprendizajes, compartir las enseñanzas y pues también estar ahí para echar el relajo todos y reírnos un poquito de nuestras desgracias, pero también disfrutar los logros, echarnos porras pues con la intención y con la finalidad de siempre seguir adelante. Harumi es sushi chef, y ella ha trabajado en diferentes restaurantes, principalmente aquellos de cocina japonesa, pero nos platica que ha habido algunos restaurantes que han sido tradicionales, pero la mayoría no. Esto porque ella cree en la mezcla y cree, por ejemplo, que todo hoy en día viene siendo una mezcla y nos ha permitido enriquecer las culturas. Y yo lo veo de esta manera. Ella es originaria de la Ciudad de México y por supuesto, ella una vez me lo dijo, es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Y algo que caracteriza a esta ciudad es la mezcla. Y la verdad es que, sin duda alguna, creo que crecer, vivir y trabajar ahí pudo haber sido muy enriquecedor. Ya después decide buscar trabajo, ahora sí que en otras tierras, y ha tenido la oportunidad de trabajar en clubs, en donde actualmente trabaja como sushi chef en Los Cabos. Y bueno, pues esta tarde viene a compartirnos, por lo cual, amiga mía, yo te estoy muy agradecido y la verdad es que seguimos muy conmovidos cómo esta oportunidad y cómo esta maravillosa creación nos ha permitido conectar cada vez más con muchísimos compañeros, con muchos amigos y en el caso, por ejemplo, de Bri, tuyo, conocerse. Y como les dije cuando nos estábamos preparando para esta platicada, ustedes dos tienen como algo que me inspira lo mismo y eso sin duda alguna es disciplina y constancia. Y pues qué mejor que rodearse de gente como ustedes dos. Gracias, Haru, una vez más por estar aquí. A todos, ya nos platicó Bricia, hay una sorpresa
quédense hasta el final. La verdad es que nuestros invitados cada vez llegan más dadivosos y eso a nosotros nos tiene pues muy contentos porque esto le agarra un dinamismo muy interesante, pero sobre todo eso, quédense hasta el final. Haru, ¿cómo andamos? Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de que me hayan invitado y de poder estar en este proceso con ustedes y que me estén guiando y apoyando durante todos estos días. Así que muchas gracias. Te vas a dar cuenta que aquí en la comunidad de las platicadas cocineras lo que abunda es la gente bonita. Entonces, estamos haciendo una sobremesa, como esa que nos aventábamos después de cenar allá en Mónaco. Entonces, este es un momento relajado en el que nos estamos preguntando y en el que estamos aprendiendo y compartiendo. Entonces, el restaurante de Joel Robuchon, sin duda alguna, una eminencia gastronómica, y para que nos vayamos ubicando todos los que escuchamos, Joel Robuchon es de los chefs, en paz descanse, que más estrellas Michelin tiene, esto por la cantidad de restaurantes que tiene alrededor del mundo. Si las sumamos, pues hacen un montonal. Y aquí la chef estuvo en 2 restaurantes de él. Cuéntanos, Haru, ¿cómo estuvo esa experiencia? Bueno, como ya bien mencionaste, fueron unas prácticas a través de la Fundación Turquoise y estuve en el Hotel Metropol, el cual tiene 2 restaurantes principales, el de Joel Robuchon, que es de cocina francesa y un poco de mediterránea, y también está Yoshi, que es más japonés. Sí está un poco mezclado con algunas presentaciones y técnicas francesas, pero en esencia es más japonés. Fue una experiencia muy padre. La verdad es que es algo que disfruté mucho. No fue sencillo desde la selección en la Ciudad de México, ¿no? Digo, hicimos buenos amigos, no todos tuvieron la oportunidad de irse, entonces fue un poco complicado también. Fue pues un proceso de mucho estudiar y mucha preocupación y estrés, pero viéndolo ya más desde un punto de vista más general, fue una súper experiencia y estoy muy agradecida por haber vivido eso también contigo. Ay, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que si algo aprendí como becario fue a estudiar. Entonces había que echarle muchísimas ganas para poder estar ahí. Yo creí que la universidad ya era seguir estudio y ya y se acababa todo, pero la verdad es que no. Para que nos vayamos dando una idea y que más o menos tengan en mente de qué va el nivel de presión de trabajo con los que se trabaja con Joel Robuchon, el chef Gordon Ramsay de Hell's Kitchen fue uno de sus alumnos. Entonces, por ahí va la cosa. La verdad es que Harumi, al igual que Brie, para mí inspiran bastante estructura y bastante disciplina en la cocina. Sin duda alguna son 2 seres que inspiran bastante feminidad también, pero la feminidad no está peleada con ninguna de las características que les acabo de mencionar. Y pues sí, sin duda alguna fue una fabulosa experiencia. Entonces, Yoshi, un restaurante de cocina japonesa. Sí. Cuéntame, ¿cómo sí movía? Es decir, tú estabas en Francia y nuestra formación fue bastante de la escuela de la cocina francesa. Y de repente entrar con cocina japonesa, ¿qué significó esto para ti? Bueno, yo estaba familiarizada con la cocina japonesa porque mis abuelos maternos eran japoneses y porque en la Ciudad de México hice prácticas en restaurantes japoneses. Así que para mí, en cierta parte, fue un alivio porque eran cosas, no sé, términos o cocciones que yo ya tenía cierta idea, ¿no? No, digo, sí habíamos estudiado cocina francesa, pero era muy diferente estudiarla en México que ya directo en una cocina en Mónaco, ¿no? Entonces, para mí fue un alivio también entrar a Yoshi. Fue digo, como en todas partes, ¿no? Aprendes mucho y convives con gente muy diferente y de todo tipo, pero al final fue una experiencia muy nutritiva. Ay, qué padre, qué padre.
Cuéntame, cuando hablamos de cocina japonesa, ubícame. ¿En qué es lo que...? Porque déjenme les cuento a todos que cuando conocí a Haru, yo le decía que qué rollo con la cocina japonesa. Y una de las cosillas que yo le pregunté era sobre los ingredientes, que es algo que siempre me ha apasionado. Y fue muy curioso porque ella fue la que me enseñó que el queso crema no se utiliza en el sushi, que ni siquiera existe allá, yo creo. Entonces hay muchísimos mitos que esta tarde Haru nos va por ahí a borrar de la cabeza, sobre todo para tener idea de cuando vamos a un restaurante japonés, pues sí damos una noción de qué pedir y qué no. Pues sí, digo, la idea también de esta platicada cocinera no es decirles cómo comer o qué comer, no, esa, la verdad no es mi intención para nada, cada quien come lo que quiere, de la forma que quiere, entonces yo creo que es más bien como una guía muy simple, ¿no? Muy, a lo mejor un poco superficial de pues los ingredientes que van bien con el sushi, eh, todo eso, ¿no? O sea, porque sí es cierto, en México y en Estados Unidos también se han tropicalizado algunas preparaciones, ¿no? Y por eso se han agregado salsas Chiles a base toreados. de mayonesa, chiles toreados, queso crema, cosas picantes, ¿no? Pero digo, está bien, o sea, por una parte está bien que se exploren otros ingredientes, otras preparaciones, pero sí creo que es importante saber cómo conocer un poco el origen de las cosas y por qué de algunas etiquetas, ¿no? Y que se dan en la cocina japonesa, por ejemplo. Órale. Y a lo mejor pasa con todas las cocinas, sin duda alguna. Vemos luego los tacos que les ponen queso amarillo, ¿no? Entonces, pues es de repente una adaptación al gusto de diferentes lugares. Y al hablar de cocina japonesa, Haru, ¿por dónde arrancamos? Pues bueno, la cocina japonesa se destaca por dar prioridad al sabor de los alimentos, ¿no? Siempre han tratado de consumirlos en su estado más puro. Un buen ejemplo es el sushi, en donde no se trata de transformar el alimento a través de cocciones o agregando muchos ingredientes, ¿no? Sino todo recae, por ejemplo, en la habilidad al cortar el pescado, en la cocción del arroz y todo esto tratando de presentarlo en, pues con un sentido muy estético y refinado también para mostrar pues respeto al comensal, ¿no? Que es el que lo está consumiendo y también al ingrediente que se está presentando. Un buen ejemplo de esto es la cocina kaiseki, que antes no era tan conocida, ¿no? Y ahora es más, pues se ha difundido un poco más y bueno, al principio la cocina kaiseki no era tan refinada o con tantos tiempos, ¿no? A lo mejor puede haber de más de 10 tiempos, que pues muchas veces es mucho, ¿no? Digo, son porciones pequeñas, pero son muchas preparaciones, cocciones diferentes. Entonces, bueno, kai, por ejemplo, de la palabra kaiseki, kai significa pecho y seki es piedra. Y este término nace del hábito de los monjes de cargar piedras calientes debajo de sus vestimentas para evitar la sensación de hambre. Posteriormente este término fue evolucionando, fue evolucionando para describir pequeñas porciones de alimentos que tienen como fin la saciedad. Posteriormente se hizo como una ceremonia, ¿no? En donde el té también era uno de los principales elementos. Y bueno, esto también fue muy difundido por el maestro más popular de la ceremonia del té japonés, que era Senorikyo. Entonces, el té que se servía era un té muy fuerte debido a la alta cantidad de matcha que tenía. Es por eso que era mejor consumir estos tés con alimentos. Al principio era algo muy sencillo, ¿no? Como una sopa miso y unos 3 acompañantes. Y ya después, pues se fue haciendo más refinado, siempre usando productos de temporada y bueno, eso.
Entonces es algo que estaba y que se está volviendo que se ha ido ya a través de los años a adaptar. Bueno, sí, digo, en general la cocina japonesa usa mucho los ingredientes de estación, ¿no? Como que le da mucha prioridad a ello. En general es una cultura que siempre agradece a la naturaleza los recursos que le brinda. Entonces, sí le da como mucha importancia a los ingredientes de estación, pero sí, o sea, fue evolucionando esta práctica de ser algo muy sencillo a hacer algo ya más refinado, muy estético, con muchos tiempos, pero siempre el té es muy importante también en la cocina kaiseki. Entonces, por ejemplo, se consume té mientras se consumen los platillos salados. Sí, así es. Digo, se pueden consumir otras bebidas, pero la ceremonia del té dentro de la cocina kaiseki es primordial. Uh-huh. Órale, es que ¿Y es algo que se practica diariamente, o sea, dentro de casa? No, solo en ocasiones especiales, ¿no? Porque en realidad estos menús, al ser pues extensos y muy, muy cuidados en la cocción, exacto. Entonces no es algo, digo, es algo costoso, ¿no? Entonces no es algo que se haga cada fin de semana o así. Es una ceremonia en realidad. ¿Cuántos platos podrían ser? ¿Perdón? Turi. Perdón. Bueno, es que esto es en vivo y me emociono. Es como, o sea, traducido a lo que a lo mejor conocemos un poquito más, es como pedir un menú degustación o a la carta. Es como pedir un menú degustación. Sí, porque pueden ser 10 con maridaje. Tiempos, exacto. No es tanto como con vinos o cosas así, ¿no? Sino es más té, sake, algo más tradicional, porque esta cocina es muy, muy tradicional, ¿no? Digo, data desde el año 1550, una cosa así. Entonces es muy antiguo, ¿no? Entonces tratan de mantenerlo pues lo más tradicional posible. Lo que de repente si como comensal eres nuevo en el tema del fine dining, te podría como que llegar a chocar, es las porciones, que creo que va muy de la mano con lo que nos está transmitiendo Haru. Son porciones de ¿cuántos bocados? De 2 o 3, ¿no? Así es. Muy pequeñitas. ¿Pero por qué son así de pequeñas las porciones? Porque estamos hablando de, bueno, a mí en un fine dining me tocaron 18 tiempos. Sí. Entonces, por ahí multiplicas la cantidad de tiempos por 3, tal vez más el vino, más el pan en el servicio, acabas hasta las trancas de comida y la cantidad de técnicas e ingredientes que te zampaste en una sola noche es superior. Y qué padre saber que entonces parte del origen de este tipo de menús pues viene de Japón, ¿no? Que la verdad a mí sí como que me hace mucho sentido, porque estamos hablando de refinamiento, de estación, de cuidado y respeto a la materia prima, y sobre todo de sabor, ¿no? Y eso se me hace muy padre. Así es. Bueno, por ejemplo, ya en algo más al alcance de la mayoría de la población, pues está el sushi, ¿no? Que también se destaca por el refinamiento, por ser muy sobrio. Entonces, digo, cabe destacar que el arroz es el principal ingrediente para el sushi. No es tanto el pescado, digo, claro, el pescado es muy importante, pero el arroz es lo principal, porque requiere mucha habilidad técnica, experiencia y conocimiento para su cocción. Puede ser desde el mantenimiento hasta la cocción y cómo prepararlo ya en un nigiri, por ejemplo. Sí, es la base. Así y por es. ejemplo, bueno, yo cuando toco el tema un poco en clases de cocina asiática, trato de comentarles que aparte de, bueno, pues de trabajar con lo mejorcito que se puede tener, al menos acá en Ciudad Juárez, que pues no estamos para nada cerca de
de mar no nos llega a lo mejor lo más fresco, Sí. es que el arroz tiene que tener buen sabor, porque al menos lo que encuentro acá es que nos venden unos rollos, unos maquis fríos, calientes, como sea, pero Sí. el sabor es los chiles toreados o la salsa ponzu o el queso Filadelfia. Y el arroz, Sí, es cierto. Sí, digo, hay que tratar siempre de buscar un equilibrio, ¿no? Nunca opacar, por ejemplo, el sabor del pescado ni del arroz, sino que haya como cierto equilibrio entre ellos. Y eso también se obtiene no agregando tantos ingredientes, ¿no? Y bueno, es que el arroz en muchas culturas es como el alimento base, ¿no? Y Japón es uno de ellos, por supuesto. Digo, tan solo en Japón hay más de 100 tipos de arroz y en el mundo hay más de 100,000. Y es que es una planta que tiene un alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, de un grano, ya cuando se cultiva y crece, se pueden obtener más de 1,000 granos. Entonces, el rendimiento que se puede obtener del arroz es increíble. Y queda vivoso. pues sí, sí. Digo, es difícil cultivarlo, ¿no? Porque requiere como de un ambiente específico, pero sí es muy generoso. Y bueno, en el caso del sushi, porque estamos hablando de sushi, se busca un grano. En general, el arroz que se consume en Japón es un poco redondo, pero en el caso del sushi es un poquito más alargado. Es una variedad que se llama uruchi y bueno, de esta pueden derivarse otras, ¿no? Y tiene como, en este arroz lo que se busca es que sea un arroz que se pueda pegar, ¿no? Entre ellos, que sea blando, aunque se sirva a temperatura ambiente, porque muchas veces cuando comemos un arroz que está a temperatura ambiente o ligeramente frío, se vuelve un poco duro, ¿no? Entonces no es algo como agradable al paladar. Bueno, y es que, por ejemplo, hablando ya de la cocción del arroz, de sushi, este es el paso como más importante, ¿no? Consta de un lavado que se recomienda que no sea de más de 5 minutos, porque en este lavado uno está tratando de retirar el almidón. Mucho depende del pulido que se le da, pero bueno, siempre se va a buscar retirar como el exceso de almidón, ¿no? que recubre al grano. Y entonces no se puede dejar tanto tiempo remojando en el agua porque obviamente está absorbiendo esa agua que tiene almidón, ¿no? Posteriormente se debe de dejar remojando para que el grano absorba como de forma más uniforme el agua y la cocción sea más pareja y un poco más rápida también. Posteriormente se deja secar unos 15 minutos, o sea, lo recomendable son remojar 15 minutos y dejar secar otros 15 minutos, ¿no? Y ya después se lleva a cabo la cocción. Y aquí es muy importante, por ejemplo, que el arroz lleve la exacta cantidad de agua. No es como, por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, en Irán, en donde hay unas cocciones de arroz en donde se pone como extra agua y esa extra agua se tira al final, ¿no? Aquí no, aquí debe ser como la cantidad exacta para que el arroz quede suave, pero con cierta textura también. Y bueno, una vez cocido el arroz, es importante subir un poco más la flama para evaporar el exceso de humedad y dejarlo nuevamente reposar para que al momento de sacarlo de la olla no se rompa, ¿no? Porque digo, es mucho más frágil porque está muy caliente. Y bueno, el arroz pulido generalmente tiene notas, por ejemplo, a palomitas de maíz, incluso a carne, notas florales también puede tener. Entonces son sabores muy complejos que hace algo muy interesante mezclándolo con los pescados. Por ejemplo,
Generalmente el arroz que se usa para sushi no es un arroz integral, ¿no? Digo, como la mayoría de los granos tiene el salvado, el germen y una capa de aleurona que contiene las enzimas, ¿no? Entonces lo que se hace es que se le da un pulido por máquinas especiales, porque pues ya es algo más moderno. Industrial. Sí, sí, sí. Entonces, por medio de máquinas, no es necesario pulirlo al 100%. Uno también como sushi chef va haciendo pruebas y también va decidiendo qué tipo, el porcentaje de pulido que más le gusta, ¿no? Entonces, cuando se pule el arroz, entre más pulido, menos sabor queda, ¿no? Porque digo, gran parte del sabor está en las capas externas, ¿no? Y también de las vitaminas y todo eso. Entonces, menos sabor y queda también mayor proporción de almidón. Hay diferentes tipos de grano en el sushi. Por ejemplo, está el arroz enriquecido, que es un arroz pulido, pero se le agregan las vitaminas y los minerales que puede perder durante el pulido. Por ejemplo, está también el genmai, que es un arroz integral, pero este generalmente tarda casi el triple de tiempo en la cocción que un pulido y tiene sabores un poco más marcados. Y está, por ejemplo, un arroz intermedio, que es el jaigamai, que es un arroz pulido que conserva el germen. Entonces tiene como ambas partes, ¿no? Un poco el sabor del arroz integral y del blanco. Entonces se pueden hacer muchas mezclas, ¿no? También tan solo el vinagre que se usa para sazonar el arroz después de la cocción, hay 1000 recetas diferentes. Los ingredientes principales es vinagre de arroz, azúcar y sal. Unos agregan kombu y bueno, las cantidades varían. Entonces, pues sí, digo, lo hace un alimento muy versátil, pero pues también requiere mucha técnica y conocimiento. O sea, la persona que se encarga de hacer el arroz en un restaurante japonés es como súper preparada, o sea, o sea, que se contrata especialmente a una persona para cubrir ese puesto. No. Pues, por ejemplo, en un restaurante tradicional japonés, que casi siempre es en Japón, ¿no? Ya cada vez, pues sí, digo, ya no es tan tradicional, ¿no? Ya no va tanto el chef al mercado a las 4 de la mañana a comprar el pescado para elegirlo él mismo, ¿no? Ya mucho se mueve a través de proveedores y cosas así, pero son pocas las personas que trabajan en un restaurante de sushi tradicional. Está, por ejemplo, el Mukoita Chef, que es como el sushi chef, pero se encarga, es como el responsable de todas las preparaciones. O sea, él vigila a las otras personas que se encargan, por ejemplo, de otras cocciones como al grill o suimono, nimono, cosas así, ¿no? Entonces, pero él tiene como principal tarea llevar a cabo los cortes de pescado y el almacenamiento también. Y pues escoger los pescados también. Entonces, ese es un término un poco más tradicional. Lo más común ya es que sea un sushi chef. Okay. Y ahorita qué, o cuál es de las opciones que tienes o que tenemos en México o que podemos encontrar, cuál es el que te gusta o se adapta mejor a la elaboración del sushi que a ti te gusta? Bueno, la verdad es que... ¿O tampoco varía tanto? Sí varía, pues tal vez mucho, pero es complicado, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México teníamos acceso a más ingredientes, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Los Cabos, la verdad es que no tanto. Entonces hay que trabajar
pues hay algunas marcas que son mejores que otras, pero hasta ahora no he encontrado aquí en Los Cabos una que sea mi favorita. Pero digo, tal vez no hay que ponerse tan exigentes, porque digo, estando en Japón, sí, uno puede elegir más, ¿no? Es mucho más sencillo. Pero aquí lo más importante, por ejemplo, es que sea una cosecha nueva, ¿no? Porque quiere decir que es un arroz un poco más húmedo, no es un arroz que ha estado mucho tiempo almacenado y por lo tanto pierde humedad. También, por ejemplo, tiene mucho que ver el origen del arroz. Generalmente en Estados Unidos vienen de California, o si es un arroz japonés o chino, por ejemplo, ¿no? Porque en China y en Japón las cosechas, los cultivos se hacen en terrenos húmedos. En cambio, en California o en países de Europa, en donde crece el arroz, generalmente es en campos más secos. Entonces, al momento de la cocción, si es un arroz estadounidense o europeo, necesita un poco más de agua, porque quiere decir que es un poco más seco. ¿Sí? Entonces, sí, digo, tal vez no es necesario como buscar forzosamente una marca, ¿no? Sino ver los diferentes tipos de arroz, el origen, el tiempo de almacenamiento, todo eso tiene mucho que ver. Puede uno tener un arroz de excelente calidad, de una prefectura, ¿no? Súper popular en el cultivo del arroz, pero si uno no le da la correcta cocción o el correcto almacenamiento, pues no sirve mucho tener un producto de mucha calidad. Claro. Y ahí pasando, antes de pasar a otro tema, ¿cómo es el correcto almacenamiento? Ya que llega uno a casa, a restaurante, Bueno, pues tiene que estar en un recipiente cerrado. Si se puede destinar, por ejemplo, ese recipiente solo para el arroz, sería lo más óptimo. Que esté en un lugar seco, sin luz, eso es lo principal. Y obviamente estar revisando seguido que no pueda haber alguna contaminación, pues sí, por animales, ¿no? Perfecto. El arroz en un restaurante japonés, ¿en qué tipo de preparaciones lo vemos? Por ejemplo, los rollos. Ajá, están los rollos, está, por ejemplo, un chirashi sushi, que son bowls de arroz con diferentes cortes de pescado encima. Algunos hacen temaris, ¿no? Que son como bolitas de arroz con un pedazo de pescado encima también. Está el batera sushi, que es un poco más como cuadrado, ¿no? No es como un rollo, sino más cuadrado. Y bueno, algo más tradicional, por ejemplo, son los onigiri, que son como los triángulos de arroz rellenos de alguna proteína o de alguna verdura. Y pues ya, eso es como lo principal. O está el gohan, ¿no? Que es el arroz solo, el cual casi siempre se come acompañando otros platillos. Por ejemplo, el arroz en un restaurante de sushi es mejor que se prepare antes de cada servicio. Por ejemplo, si tu restaurante tiene servicio de comida y cena, pues lo mejor es que lo prepares antes de cada turno, porque así se mantiene más fresco, no está tanto tiempo compactándose en el edobitsu, que es, por ejemplo, es el recipiente de madera en donde se guarda el arroz, ¿no? Para que vaya bajando la temperatura, pero se mantenga como a temperatura ambiente. Entonces, obviamente, los granos de arroz que están al fondo, pues se van aplastando por los de encima, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, en un nigiri o en un rollo, que el arroz esté íntegro, ¿no? Que no esté como apelmazado o muy apretado, porque sobre todo en un nigiri, lo más importante es que al momento de agarrar el arroz uno meta aire
¿no? Ya sea con la mano o haciéndole un pequeño orificio al centro de la bola de arroz para que sea aire y no sea pues pueda uno poder, pues sí, comerlo de la forma en la que debe ser, ¿no? Que se destacan mejores las texturas, los sabores, todo eso. Y fíjate, nos daría la impresión que de repente podría haber, ¿cómo decirlo? Sabores que podrían ser para nosotros de repente un tanto planos, Ajá. pero que la verdad es que no lo son. Porque siento que la cocina japonesa va mucho de comer en conciencia, que es algo que habíamos platicado con nuestra amiga Pau, y que te permite realmente percibir el sabor de los ingredientes. A esto sí le sumas que en la cultura japonesa todos estos cortes de pescado tienen que tener una calidad excelsa, pues entonces es que sí hay más, pues sí nos permite a nosotros, digamos, percibir una paleta de sabores, híjole, muy, muy, muy buena. Y no sé, por ejemplo, tú como chef mexicana, ¿qué percepción tienes del pescado aquí? Bueno, o sea, en México creo que hay muy buen pescado, ¿no? Yo creo que siempre hay que dar prioridad a los ingredientes en el país en el que te encuentras, porque obviamente es lo que sabes que está en temporada, está más fresco, todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente Ensenada, ay, perdón, es mi perro. Ensenada es un buen ejemplo, ¿no? De la super calidad en pescados y en mariscos que hay. Por ejemplo, hablando de campachi, de atún, que es como el pescado estrella en el sushi actualmente, eh, los callos, el erizo también es muy bueno. Yo creo que es muy fácil trabajar con los pescados que México tiene, ¿no? ¿Te consideras fanática del pescado? Sí, sí, Sí. sí. Dijiste Campachi, ¿qué es esto? Pues el campachi es muy parecido al hamachi, es un poco menos graso, pero tiene, por ejemplo, mucho sabor, ¿no? Tiene también una carne un poco rosada, un poco más transparente, pero tiene un sabor eh, muy interesante y como muy, muy de ese pescado, ¿no? Em, por ejemplo, el campachi generalmente tiene fibras un poco más duras, ¿no? Entonces se sirve tanto en sashimi como en nigiris un poco más delgado que un pescado graso como el salmón, por ejemplo, o algunas partes del atún o el hamachi, ¿no? Que también es muy grasoso en ciertas partes. Entonces, todo eso tiene que ver en sushi, ¿no? No es solo servir pescado fresco, es también ver, ok, este pescado blanco generalmente va a tener fibras un poco más duras, por eso se va a servir un poco más delgado tanto en nigiri como en sashimi. También la cantidad de wasabi que va a llevar debe de ser menor para que no opaque el sabor tan sutil de ese pescado, ¿no? Y por ejemplo, un pescado graso como los que mencioné puede ser un corte grueso porque es más suave debido a la cantidad de grasa que hay entre las fibras musculares. Órales. Para la elaboración del sushi, ¿cuál Sí. viene siendo el método? Es decir, voy a hacer un sushi, ¿de qué puede ir? ¿Cuáles son? Si yo voy a un restaurante de cocina japonesa en Japón, pues ya estoy ahí sentado y digo, pues yo vengo de México y sírvame un sushi, ¿qué me van a dar? ¿O de qué viene? ¿Cuál va a ser, digamos, el proceso? Bueno, pues sí, o sea, definitivamente hay que sacarle partido a la experiencia de ir a un restaurante de sushi y sobre todo si es un buen restaurante, ¿no? Que generalmente son más costosos. Porque es muy importante, por ejemplo, seguir algunas reglas, ¿no? Sentarse en la barra es lo mejor porque, por ejemplo, estamos en una barra, yo te estoy atendiendo y tú estás esperando a que
a que te sirva. Entonces, generalmente tú me vas a decir los nigiris que quieres, ¿no? O los sashimis que quieres. Me los vas a decir, no me vas a dar como una lista para que te los sirva todos juntos, como generalmente se hace en una mesa, ¿no? Sí. Sino que te los voy a ir dando uno por uno, y es en cuestión de segundos que tú te lo vas a comer. Entonces es lo más fresco que pueda haber. La temperatura del arroz es la óptima, ¿no? Que es como temperatura corporal. La temperatura del pescado también va a ser la mejor porque no se va a enfriar tanto, ¿no? Que cuando está esperando el nigiri ser comido en una mesa después de quién sabe cuántos minutos. Entonces, en la barra de sushi, el sushi chef pone el tipo de soya que más le conviene al pescado, ¿no? Por ejemplo, hay soyas más cítricas que por ejemplo, son para pescados más grasos. O hay unas más saladas, unas más dulces, que, por ejemplo, puede ser para las anguila, ¿no? Entonces, definitivamente sentarse en la barra es la mejor decisión, porque, pues sí, o sea, también es como deber del chef, como estudiar un poco al comensal y ofrecerle cosas nuevas para que pruebe, ¿no? Y a lo mejor si te gustan, que generalmente es algo muy bueno. A veces no te va a gustar, pero a veces sí. Entonces, pues es abrirse un poco a nuevas experiencias, es abrir un poco más el paladar. El servicio me da la impresión que es súper personalizado. Y ahorita mencionaste dos cosas que se me hacen muy interesantes. Tema soya y tema precio. Ok. Por Pues ejemplo, sí. ajá. No, adelante, perdón. No, tú dime. Bueno, sí, el precio. O sea, en un principio el sushi era un alimento al alcance de la gran mayoría de la población en Japón, ¿no? Y ya con el paso de los años, obviamente, se fue popularizando, y también debido a la explotación de las especies acuícolas o la contaminación de los mares, pues se ha mermado un poco la obtención de pescado, ¿no? Entonces, por eso también son los altos precios. Y no solo eso, también el mantener un pescado ya en el restaurante lleva mucho trabajo, muchos recursos, ¿no? No solo refrigeradores especiales o estarle cambiando el hielo todos los días y envolverlo en papel todos los días para evitar el exceso de humedad. O sea, todo eso es cuidar demasiado un producto, ¿no? Que al final pues se traduce en recursos. Claro. Entonces, sí, digo, por eso por una parte es eso, y hay otros restaurantes que, bueno, sí le sacan como más rendimiento, ¿no? Pero bueno, es que sí es complejo el sushi en general, y todo tiene que ver, ¿no? O sea, uno puede ser exigente desde que te sirvan el nigiri, que esté apretado de la forma correcta, ¿no? Que no esté ni muy apretado, ni muy pues flojo, como para que no lo puedas ni siquiera agarrar bien con las manos. Bueno, esto es muy importante, ¿no? En la barra de sushi no hay ningún problema si se come con las manos. Es lo mejor, es definitivamente lo mejor. Y sí, por ejemplo, si uno quiere ponerle más soya, pues lo mejor es, por ejemplo, mojar el nigiri del lado del arroz, del lado del pescado, no del arroz. El exceso de humedad de la soya pues va a deshacer el arroz, ¿no? Y ¿qué más? No me acuerdo cuál era la otra pregunta. La otra pregunta era pero es que me van surgiendo cada vez más. La otra pregunta era en relación a la soya. Pero a ver, antes de seguir con la soya, estamos en Japón, tú y yo, y Sí. nos vamos a ir a echar un sushi. Ok. ¿Cuánto me cuesta cenar en un restaurante de sushi? Pues digo, es como todo. Hay restaurantes que son muy caros, ¿no? Que pueden, pues, digo, es que hay de todo, como en cualquier restaurante mexicano, por ejemplo,
Digo, hay unos que son muy buenos y que no son necesariamente caros, y hay unos que son muy caros, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que hablando de restaurantes caros, pueden ser, no sé, bueno, es que también depende de cuántas piezas te comas, pero Lo que estaba pensando. Me estás quemando. O sea, te cobran por pieza, como por claro, taco. sí, por pieza, porque incluso hay nigiris que obviamente son más costosos que otros, ¿no? Un ejemplo muy claro, un ejemplo claro es el atún, ¿no? Que tiene diferentes tipos de músculo, ¿no? Está, por ejemplo, el akami, que es como la parte más magra. Después está una parte, obviamente ese es un poco más barato, ¿no? Después está la parte intermedia, que es el chutoro, en donde ya hay más contenido graso, y el otoro, que puede ser hasta 10 veces más graso que el akami, ¿no? Entonces es muchísima grasa. Entonces, obviamente el otoro, pues es una parte más pequeña en todo el animal, ¿no? Por eso se vende más caro también. O sea, unos 500 pesos, no. No, 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 no. No, no. Yo creo que tal vez $200, algo Okay. como intermedio. Wow. Guau, Sí, qué padre. No, Pero pues sí es va a que es estar toda bueno. una experiencia, Sí, sí, claro. Claro, es toda una totalmente. experiencia. Y luego siento que gira en torno, nosotros como latinos, a llegar a un sitio que te engloba en este ambiente de lo japonés, a partir de la madera, a partir de la persona que te recibe, y luego si te toca que te sientas en la barra, ¿no? Por ejemplo, y luego que empiezas a ver el menú y la persona te empieza a ver, creo que no nada más va de la comida y sobre todo de la calidad. Creo que va sin duda alguna de todo esto que te va a dejar como aprendizaje y como dijo Bri, específicamente como una fabulosa experiencia. Y ahorita que hablábamos justo del servicio, no, espérame, es que me adelanto mucho. Soya. ¿Qué nos sí. habías compartido de la soya? Existen diferentes tipos de soya, dependiendo de, por ejemplo, el contenido graso, si es un pescado blanco, si es, por ejemplo, eh, una preparación que puede permitir una soya más dulce, por ejemplo, las anguilas, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, el tamago también puede llevar un poco de soya dulce, porque son estos tipos de nigiri se comen ya casi al final, como si fuera un tipo postre, más o menos, ¿no? O sea, como para terminar, porque son sabores más dulces. Más Y es dulzón. que, así es, o sea, el sabor del pescado es muy complejo, ¿no? Es por eso que no es necesario poner ni tanta soya, ni agregar chiles toreados o otras salsas, ¿no? Porque el sabor se caracteriza por tener, digo, el pescado se caracteriza por tener un sabor umami, ¿no? Y este se produce, o sea, es el mismo pescado el que lo produce, porque, por ejemplo, hablando de las especies marinas, ellos tienen que tratar de equilibrar el nivel de sodio que tienen en su cuerpo, ¿no? Que debe ser menor al 1%. En los mares el porcentaje es del 3% de sodio. Entonces, pues digo, ellos están dentro del mar, ¿no? Entonces tienen que buscar la forma de bajar esos niveles por medio de la producción de aminoácidos y aminas. Por ejemplo, está el aminoácido glicocola, que tiene un sabor un poco dulce, y está el glutámico, que es salado, que al final es el glutamato monosódico, ¿no? Entonces, por eso sí es como muy importante respetar el pescado, porque tiene un sabor propio, ¿no? Que no se da gracias a la adición de otros ingredientes, sino que es parte del pescado. Oye, Mónica, en esta parte, bueno, es que hablando de pescado, por ejemplo, me viene a la mente mi abuelita, que a lo mejor está conectada y que dice, es que me sabe a pescado, o sea, no me gusta porque me sabe a pescado. ¿Crees Okay. que es un
que es algo que el paladar lo vas como educando o introduciendo de a poco y vas agarrando el gusto, o no es tanto de, o sea, de irle adquiriendo. Bueno, ¿Crees que no es para todos o que se puede trabajar? Más bien, esa es mi pregunta. sí, claro, se puede trabajar. Por ejemplo, si se trata de sabor a pescado desagradable debido a un mal manejo y porque hay contaminación bacteriana, obviamente no, o sea, no hay que acostumbrarse a eso No para hay que nada. trabajar eso. Sí, definitivo. Pero, por ejemplo, pues sí, digo, afortunadamente hay muchos tipos de pescado. Hay unos, por ejemplo, de agua dulce que tienen sabores más sutiles, ¿no? Hay otros, por ejemplo, pues sí, que tienen sabores característicos como el salmón. Hay personas a las que les gusta mucho el sabor del salmón y hay otras a las que de plano no les gusta, ¿no? Yo creo que hay pescados para todo mundo, definitivamente. Hay pescados y mariscos para todo mundo. Así que pues es una buena oportunidad probar diferentes tipos de nigiri o sashimi para poder pues ver qué es lo que te gusta, ¿no? Yo creo que la forma más sencilla es por medio de un nigiri, ¿no? Porque está el arroz como acompañante también. Entonces no es tanto el sabor a pescado nada más, sino también está el arroz, el vinagre y el azúcar y la sal que se usa para sazonar el arroz. Súper. Y si, bueno, ligo esta pregunta. Si llego al restaurante en Los Cabos, me siento en tu barra y tengo el gusto de que me atiendas tú, y yo te comunico, oye, es que es la primera vez que vengo a un restaurante de sushi, no estoy acostumbrada a comer pescado crudo, ¿cuál sería tu recomendación como sushi chef? ¿Qué me prepararías? ¿Qué opciones así como suavecitas, como dices, o dulzonas, no sé? Bueno, pues yo creo que empezaría con algún pescado blanco, ¿no? Puede ser algún tipo de, por ejemplo, un thai o algún pargo, algo que tenga un sabor sutil, ¿no? Que también sea delgado, ¿no? Porque a veces uno no quiere tener como un pedazo grueso de pescado en la boca, ¿no? Entonces, algo sencillo podría ser un pescado blanco, que tienen sabores muy sutiles y generalmente el corte es más delgado. Y ya posteriormente podría ser, por ejemplo, no sé, hay algunos pescados, por ejemplo, el hamachi, el salmón, el atún, generalmente se pueden como quemar la superficie, como torchar, ¿no? La superficie. Ay, qué rico. Si es de la parte de la panza, porque tiene generalmente más grasa, ¿no? Entonces sabe muy rico, cambia mucho el sabor, pero a algunas personas les gusta ese sabor como a grasa quemadita, ¿no? Entonces puede ser una buena opción. Y bueno, también están, por ejemplo, las anguilas, que siempre van cocidas, ya sea de río o marina, va cocida en una mezcla de soya, mirin, sake, entonces tiene un sabor muy agradable. Pero sí, o sea, en general, un pescado no debe de tener como ese sabor como a pescado como rancio, ¿no? O viejo, exacto, apestoso. No debe de ser así. Justo. Wow. Ok, súper. Fíjate qué curioso esta parte en la que ya nos comentabas que, bueno, en primer lugar, al llegar al restaurante busquemos la barra para disfrutar de la experiencia. Y nos decías que no es común o que no pasa, creo, ver mujeres. ¿Qué rollo ahí? Pues bueno, es un tema controversial, sobre todo en Japón, obviamente, porque, bueno, digo, la cultura japonesa, pues a veces, ¿no? Es un poco machista, pero en todos los sectores, ¿no? No solo en la cocina. Okay. Pero, por ejemplo, hablando exclusivamente de la cocina,
no es muy común ver mujeres en la cocina. En el servicio sí hay más mujeres, pero en la cocina no. Y unos piensan que es porque el trabajo en la cocina es un trabajo muy pesado, ¿no? Físicamente pesado, y también pueden estar muchas horas, ¿no? A veces hasta más de 12 horas trabajando. Entonces, por esa parte, puede que no sea tan atractivo para una mujer, ¿no? Un trabajo tan pesado físicamente. Y bueno, en el caso del sushi, pues es menos común ver mujeres porque eh, pues hay algunos chefs, por ejemplo, de sushi que dicen que una mujer no puede o no es la mejor para hacer sushi debido a cambios hormonales o cosas que nos pueden desequilibrar, ¿no? Pero sí, o sea, es generalmente por eso, se van por esa parte, como a la parte hormonal, porque dicen que cuando uno está como una está muy hormonal, pues se afecta el sentido del gusto, sobre todo en la parte ácida. Entonces, pues una parte es esa, otros dicen que la temperatura corporal de una mujer es más alta y eso eh, puede afectar la calidad del pescado, pero no, o sea, no creo que eso sea como muy cierto o relevante como para afectar tanto cómo se prepara el sushi, ¿no? Y del Tú punto lo de vista de decías un... Tú. que tú lo decías en la frase que compartimos el día de hoy, que a tu percepción, y totalmente de acuerdo, va más de la técnica, de la manipulación, del respeto al ingrediente, de la práctica. Sí, Sí, claro. Digo, yo creo que no sé, o sea, pero hablando, por ejemplo, de cocina, no creo que deba uno decir, este tipo de cocina pues va a ser para hombres o esto es para mujeres. Es, por ejemplo, muchas personas piensan que pastelería es para mujeres y yo para nada lo veo así, ¿no? Yo creo que hay pasteleros como Chuy que tienen una super experiencia y tienen esa sensibilidad, pero también la fuerza como para hacer pues buenos pasteles, ¿no? Y una panadería increíble. No creo que sea cuestión de de género. género. Sí, sin duda, y ha de ser muy interesante el sentir de algunos cocineros japoneses tradicionales cuando vienen a México, ¿no? Y la mayoría, por ejemplo, de las fondas o de las cocinas tradicionales mexicanas, pues hay puras mujeres. Sí, O sea, si somos justos, o sea, o si nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Hablar por ahí tal vez de los 80s, 90s, en la cocina mexicana lo que más ha mandado pues es la mayora, y de ahí todas sus cocineras. Entonces se me hace muy curioso como que esta de repente ideología pueda de repente pues nublar un poquito lo que es la esencia de la cocina, que es algo para todos y que va de talento, que va de técnicas y de todo lo que acabamos de comentar ahorita. Qué curioso y qué bueno que estás en México haciéndonos un suculenta comida, qué bueno, la verdad. Las cosas siempre pasan por algo y por algo naciste mexicana, entonces, sí. ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Digo, también hay más mujeres en Japón haciendo sushi, lo cual me parece que es muy bueno, ¿no? Y sushi de muy buena calidad que se puede comparar con cualquier otro hecho por hombre igual de bueno, ¿no? Entonces, es bueno que las cosas estén avanzando. Totalmente. Oye, hace algunos años en Veracruz, pero nos llevó, bueno, era como un, no sé, como un evento el que tenían, entonces a los que les pagaba un precio justo
y actualmente pues se está dedicando en México ya al 100% a la difusión de esta. Es una técnica que dice que vinieron personas de Japón y le enseñaron a hacer esa técnica, que no tengo el nombre, pero nos enseñó cómo, como que desmayaba, más bien, pues, asfixiaba un poco al pescadito, lo ponía directamente en una hielera con hielo, y terminando la pesca, terminando el día, pues llegaba la producción, llegaba a tierra, y tenían que mantenerla en hieleras con hielo, irlo cambiando, y esto ayudaba, me acuerdo que decía, y tú lo compartiste un poco, pero quiero profundizar en eso porque me parece interesante. Decía que el animal no sufría, por lo tanto no liberaba como ciertas hormonas o químicos en su cuerpo que afectaban la textura y el sabor, dice, porque incluso con lo que estamos acostumbrados, el tipo de pesca que se tiene acostumbrado, el animal se estresa tanto que incluso la carne se puede volver amarga. Y entonces nos mal acostumbramos a sabores que no son los óptimos. Bueno, sí, digo, hay diferentes formas de sacrificar un pescado. Por ejemplo, cuando se pescan especies salvajes, obviamente se asfixian, digo, se hace a través, por ejemplo, hay diferentes tipos de pesca, ¿no? Pero está, por ejemplo, el de red, en donde se agarran toneladas de pescado, no siempre de la misma especie, ¿no? Entonces uno puede jalar alguna especie que esté como en peligro de extinción o que que no esté en temporada, ¿no? Entonces, cuando se pescan en las redes, se dejan en la cubierta de los barcos y generalmente se dejan morir pues por asfixia, ¿no? En otros, por ejemplo, es la pesca de anzuelo, donde el animal tiene que luchar mucho por su vida, ¿no? Entonces sí, pues la carne al final se ve afectada tanto en textura como en sabor. Y, por ejemplo, bueno, aquí es donde puede entrar la acuicultura, ¿no? Que es un recurso muy útil, que si se lleva de forma correcta, es una práctica pues favorable para ayudar a la preservación de las especies y a la preservación de la calidad del pescado. Entonces, por ejemplo, la acuicultura tiene alrededor de 3 tipos de sacrificio, que es por choque térmico, eléctrico o el ikejime, ¿no? Por ejemplo, el golpe eléctrico, pues como el nombre lo dice, el animal muere por descargas eléctricas. El choque térmico es donde pues mueren de frío, ¿no? Porque en un recipiente lo suficientemente grande para la cantidad de animales que se van a sacrificar, se pone 50% agua, 50% hielo, espera que baje a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados, se meten los peces ahí y después de unos 10, 15 minutos mueren, ¿no? Entonces, en realidad no sienten tanto porque el ambiente es tan frío que están como, pues sí, que dejan de sentir tanto el dolor, ¿no? Y, por ejemplo, el ikejime es una práctica de sacrificio que se desarrolló en Japón, la cual consiste en perforar con un gancho cerca del cerebro, ¿no? Bueno, el cerebro, posteriormente se hacen cortes atrás de la cabeza, en las aletas pectorales o en la cola, para que se desangre, ¿no? Porque, bueno, ahí está como las principales arterias, ¿no? Entonces, se va y eso tiene que ser rápido, porque si no el animal sufre más. Sí, no, definitivamente. Es muy técnica. Pero bueno, ikejime. Ikejime, sí. Ajá. Y posteriormente se introduce un alambre de metal, casi siempre por la cola o atrás de la cabeza, en donde está la médula ósea, ¿no? Y aquí se inactiva el sistema nervioso, por lo cual deja de sentir
el animal sigue vivo, pero deja de sentir. Entonces puede ser transportado desde el lugar donde se pescó o donde se cultivó hasta el mercado, ¿no? O hasta el proveedor. Entonces todo esto ayuda a que el rigor mortis se vaya atrasando, ¿no? ¿Qué es eso? El rigor mortis. Por sí. Bueno, el rigor mortis es un tipo de destrucción posterior a la muerte. Es decir, después de que el pez muere, hay dos tipos de destrucciones, que es la autólisis y también la destrucción por microorganismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la autólisis se da por medio de las mismas enzimas que se encuentran en el pescado. Entonces se van degradando los hidratos de carbono, posteriormente los lípidos y al final las proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el mismo nombre lo dice, pues las fibras musculares se tensan demasiado, ¿no? Hay diferentes factores por los que se pueden tensar, pero se tensan, entonces la carne se vuelve muy dura, ¿no? No es nada flexible, es muy dura, puede perder agua más rápido, entonces no es algo que se recomiende, porque tampoco el sabor se ha desarrollado, ¿no? Ni la textura. En Japón hay restaurantes que sirven algunos pescados durante el rigor mortis, porque les gusta como esta textura como un poco crujiente. Es algo que ellos disfrutan, ¿no? Entonces, pero bueno, pasando el rigor mortis es cuando el pescado está como en su óptimo, tanto sabor como textura. Y Wow. no sé. Ya. Ya. Dale. Lo tengo. Y después de que llega a tierra, o sea, en un principio comentaste que es muy costoso mantener en óptimas condiciones. O sea, que todo eso que el pescador cuidó, a lo mejor, pues no demeritarlo con el mal manejo del cocinero, del chef o de quien recibe el producto. ¿Qué sigue en la cadena? Bueno, pues algo muy importante puede ser obviamente la cocción, porque consumir una proteína cruda de origen animal siempre representa un riesgo, ¿no? Ya sea un pescado o de la vaca o el pollo, ¿no? Entonces, pues hay diferentes métodos, obviamente, que conocemos, como puede ser la cocción, pero muchas veces una cocción para eliminar los microorganismos o para bajar al mínimo su presencia en los tejidos puede afectar un poco la textura, ¿no? Y el sabor, porque a veces son más altas. Una cocción para pescado puede ir de 50 a 55 grados centígrados, pero para realmente eliminar no sé, las bacterias que pueda tener, pues debe ser arriba de 60 grados centígrados e incluso muchas veces no mueren, ¿no? A lo mejor la toxina queda viva. Entonces, no es algo que garantice la inocuidad del producto. Otra forma, por ejemplo, de disminuir la acción de microorganismos es congelar el pescado. Con esta práctica no siempre pues es algo que aprueben muchos restaurantes de sushi, porque la idea es servir el pescado como lo más fresco posible, ¿no? Que en realidad ya vimos que no puede ser, que es poco probable que sea súper fresco, recién salido del mar, porque tiene que pasar por un proceso la carne, ¿no? Desde el desarrollo de sabores y también de texturas. Entonces, es poco práctico pensar que uno va a tener un pescado súper fresco recién salido del mar. No puede ser eso. Y entonces está el congelar, pero aquí en realidad sí es una congelación
en congeladores profesionales, ¿no? Que puede ser de menos 35 grados centígrados o incluso más. Muchas veces la textura es la única que se afecta, ¿no? Porque aún así se crean, aunque sean cristales de hielo, aunque sean muy pequeños, pero afecta de cierta forma el tejido, ¿no? El sabor Sí, claro. no tanto, pero la textura sí. Y bueno, por ejemplo, el atún puede ser complicado porque ese sí se debe congelar a menos 30 grados centígrados o incluso menor, para evitar que toda la mioglobina, que es lo que le da el color rojo, ¿no? al atún, se convierta en metamioglobina parda, que le da como una coloración un poco más café. Entonces sí puede ser complicado congelar los pescados sin afectar ya sea la textura o el sabor. Y bueno, tal vez la forma más recomendable de mantener el pescado es en camas de hielo. Tiene que ser un hielo delgado, como hielo frappé, no cubos de hielo, porque así tiene como mayor superficie de contacto, ¿no? Pero digo, el hielo hay que estarlo cambiando incluso varias veces al día, porque pues se va deshaciendo, o también hay que cubrir, es muy importante al momento de que llega el pescado, deshacerse de las escamas, de las aletas, de las agallas, ¿no? Que son los lugares que más contaminación microbiana puede tener. Entonces, se limpia bien, se envuelve en papel que hay que estar cambiando diario para evitar un exceso de humedad, ¿no? ¿Hay un papel especial? Sí, hay un papel especial, o puede ser cualquier papel, pero sí hay papeles especiales que se usan para pescado. Son simplemente más gruesos y son como un tipo de tela, pero sí, digo, sí es un poco más costoso, pero puede ser un papel normal, simplemente hay que usar más. Ok. Entonces, hielo frappé, pescado limpio, envolver en papel. Sí. Por ejemplo, si se decide por este tipo de conservación en hielo, por ejemplo, los pescados de origen marino grasos duran alrededor de una semana, ¿no? Y esto también les ayuda como a madurar la carne, ¿no? Entonces van desarrollando otros sabores, otras texturas. El pescado de aguas frías, como el bacalao, el lenguado, el atún, puede durar 2 semanas, y el pescado magro de aguas cálidas puede durar hasta 3 semanas. Bastante. Así es. Y es que ya al ir hilando todo este proceso y sobre todo todos estos cuidados que tiene el pescado, híjole, desde el origen, la pesca, almacenamiento y luego todo el trabajo que se tiene que hacer en el restaurante, pues por supuesto que hay que pagarlo. O sea, por supuesto que es algo que tienes que pagar. Y aquí la pregunta cultural sería, en Japón los comensales tienen como que el nivel cultural para apreciar diferentes calidades y, digamos, ser exigentes en un restaurante. Bueno, pues yo creo que es como en muchos países, ¿no? También como en México. Digo, hay gente que sí, que sabe un poco más del tema, que conoce un poco todo el trabajo que hay detrás de un platillo que se le ha presentado. Entonces, hay gente que sí lo paga y que obviamente exige una buena calidad, y hay otros que pues no, que pues sí pueden pensar que puede ser algo exagerado, que tal vez no lo vale, pero bueno, es que hablando de sushi, son muchos los cuidados que hay que tener tan solo con el pescado y el arroz, que son los ingredientes principales. ¿Qué otros ingredientes encontramos en el sushi? Bueno, está obviamente la soya, ¿no? Que es súper importante, y el wasabi. Por ejemplo,
Bueno, es que el wasabi en realidad se usaba más como por su acción antimicrobiana, ¿no? Ahora Ok. ya no tanto así, porque digo, hay muchos cuidados en los pescados, ¿no? El hecho de que provengan de granjas muchas veces puede ser algo, pues, benéfico, ¿no? Si se lleva a cabo de manera correcta, pues es un alimento limpio, ¿no? Es un pescado limpio. No está tan contaminado por las toxinas o pues sí, los metales pesados o contaminantes orgánicos que puede haber en el mar, ¿no? Abierto. Y también, por ejemplo, está en el sashimi, por ejemplo, está el daikon, ¿no? El nabo blanco largo, que se usa para hacer la tsuma, que es como, son cortes muy delgados de este nabo, que se usa como, es la base, ¿no? Se pone una bolita de tsuma, que es del daikon, una hoja shiso y se presenta el sashimi. El daikon también al principio era utilizado por su acción antimicrobiana, pero ahora ya es más por estética y también sabor. Ese no lo he probado, no lo conozco, me daría la tarea. Entonces, ¿cómo es las capas? ¿Es daikon? Y luego, Daikon, la hoja shiso, que es como si fuera una menta japonesa. Digo, tiene un sabor muy, muy característico, pero pues sí, es el shiso y ya después el sashimi. Y puede ir acompañado de algún cítrico, por ejemplo el yuzu, que es un cítrico japonés. qué rico. Y pues sí, también puede llevar un poco de pepino. A veces en el sashimi se pone una fruta que se llama yamamomo, que es como un tipo de durazno de montaña, ¿no? Entonces es como la parte dulce del sashimi. Verdaderamente estamos hablando entonces de un equilibrio de sabores en el que tienen que poner atención, es decir, nos pueden llevar desde los sabores del umami, hay obviamente salado, está el dulce que acabas de mencionar, el picante, y todo que puede llegar a ser percibido, digamos, en unos cuantos bocados. Creo que esa parte es muy bonita. Sí, digo, son ingredientes que muchas veces no encontramos, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces No, es algo muy interesante porque son sabores nuevos. No es que sea mejor, simplemente son sabores diferentes, ¿no? Totalmente. Oye, el wasabi yo estoy acostumbrada a mezclarlo con un poquito de soya y consumirlo así, o sea, con el acompañado del nigiri o del maki. ¿Cómo es Ok. lo correcto? Pues digo, esa práctica es muy común. Lo hace gente que también sabe de sushi, ¿no? Pero no es tan recomendable, ¿no? Por ejemplo, sobre todo si es del wasabi fresco, ¿no? Que es una raíz que es muy costosa, que es muy complicada de obtener, mezclarlo con la soya que generalmente tenemos acceso, que pues es una soya industrial, no es una soya artesanal, ¿no? Que el sabor, el color puede variar mucho, ¿no? Entonces, lo mejor es, pues, bueno, por ejemplo, el nigiri ya tiene el wasabi. Se supone que Sí, él ya debe tener el wasabi, entonces debe de tener la cantidad óptima para que tú no necesites poner más, ok. ¿no? Eh, entonces, pues sí, digo, no está mal mezclar un poco el wasabi con la soya. No es lo mejor, pero digo, Ok. si a ti te gusta comerlo así, no hay problema. No hay y problema. también, ajá, claro, y también va a variar, ¿no? Por ejemplo, el día que Haru vaya a Japón y me traiga una soya de regalo artesana, pues por supuesto que no la voy a mezclar, es algo que va de degustación, si nos permitimos experimentarlo pues de esa manera. Qué interesante. Y bueno, por ejemplo, al momento de comer los nigiris,
En realidad no hay una regla de empezar, por ejemplo, con los blancos y después los más grasos. La verdad es que no hay tanto una regla así. Lo importante, por ejemplo, es que entre cada nigiri uno consuma el gari, que es el Es lo que jengibre te iba a encurtido, preguntar. ¿no? Para que pueda limpiar el paladar y el siguiente nigiri uno lo pueda apreciar mejor, ¿no? No mezclado ya con otros sabores de pescados o así. Entonces, pues sí, esa Perfecto. es como la forma. Y bebida, ¿con qué te lo comes? ¿Con una coca grande de dieta? No te creo. Pues tampoco es lo mejor, pero yo creo que la mejor forma de comer sushi es acompañado de un té verde, ¿no? Porque también tiene notas muy interesantes que hacen como este maridaje, ¿no? O el sake, que pues también el origen es arroz, entonces es algo que va de la mano. Hay algunos también Wow. vinos espumosos que van muy bien también. Y bueno, mucha gente también lo consume con cerveza Sí. japonesa, así que también se vale. Qué rico, qué rico. Cuántas cosas, sobre todo cuántos cuidados, ¿no? Y al hablar de los cuidados me puse ahorita a pensar de lo que todo el mundo habla acá en Latinoamérica con respecto al pez globo. Estamos ya un poquito sobre tiempo. Sí. ¿Qué sabes del pez globo? Pues bueno, el fugu, pues digo, yo creo que sí es como de lo más sonado en sashimi, ¿no? En el mundo hay más de 100 especies de pez globo. En Japón, eh, todo esto está muy regulado porque pues, la gente puede morir, ¿no? Si uno lo consume de una forma en la que no haya sido correctamente preparado. Entonces, en Japón son 17 los tipos de pez globo que se pueden consumir. Obviamente dentro de estos 17 hay los que son pues tóxicos, ¿no? Entonces, pues es el gobierno de Japón el que da un permiso para las personas que están realmente capacitadas para tratar este pescado. La toxina que se encuentra es la tetradoxina, y esta se encuentra principalmente en los óvulos, en los ovarios, en el hígado, en el páncreas y en los órganos del estómago, ¿no? Y bueno, más bien lo que se come de este pescado es obviamente la carne, la piel y también está el semen que también se puede consumir. Wow. Es un pescado con sabores muy complejos, muy sutiles, pero como muy complejos, pero sí, o sea, puede ser algo letal, ¿no? Entonces, Claro. cerciorarse de comerlo en lugares que están autorizados. ¿Cómo ves, Bri? Yo sí le entro. Realmente es Hay que que ir a Japón. es como una adrenalina esa parte que dices, wow. A mí sí me impacta, la verdad, que digo, ay, bueno, yo la verdad soy difícil para el tema de la comida de origen animal, pero esa parte, como dice Bri, pues hay que ir a Japón y probar. Qué padre, qué interesante. Haru, rápidamente, un restaurante de cocina japonesa que nos recomiendes en la Ciudad de México. Pues bueno, está definitivamente el restaurante Makoto. Yo trabajé ahí un tiempo. Yo sé que es un restaurante que tiene muy buen pescado, buenos proveedores, buenas prácticas de manejo higiénico. Está, por ejemplo, también los de grupo Edo Kobayashi, ¿no? Como con el restaurante Rokai, que es muy pequeño, pero es como un poco más tradicional. Y pues digo, la verdad es que hay muchos, ¿no? O sea, hay muchos restaurantes de cocina japonesa que me gustan en la Ciudad de México. Nobu es uno de ellos, por supuesto. Morimoto también. No, ya con esto nos damos una super idea, porque luego pasa que queremos buscar, todos los que estamos ahora sí que en provincia, queremos buscar una experiencia de este tipo.
y luego con tiempo y así es complicado y así ya vamos haciendo una lista de deseos para ya no más caer ahí. ¿Cómo ves, Bri? ¿Hambre, amiga? ¿Se te antojó un sushi? Sí, sí, sin duda tengo que ir a visitar a Mónica y vivir toda esta experiencia y pedir la barra, que me imagino que es como el lugar más exclusivo del restaurante. ¿Estoy bien? ¿O de la zona más deseada? Sí, definitivamente. Sí, porque digo, es una atención personalizada, ¿no? Y como dije, los alimentos están como en la temperatura óptima para poder consumirlos. Entonces, sí, es lo mejor, es lo mejor. Pues sí, hay que ir. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y luego a tu regalo. Así que vayan lanzando. Sí preguntaba a alguien, bueno, varios se despidieron, pude verlo por acá, que tenían que salir de la sesión. Ni modo, se perdieron el regalo o el reto, no sé qué vaya a ver. Pero sí preguntaba a alguien, voy a ello. ¿En México se puede conseguir el filete de atún toro? Sí, sí se puede. Se puede conseguir, obviamente el proveedor lo puede vender el lomo de atún, ¿no? Y puede venir tanto el toro como chutoro como akami, pero sí se puede conseguir el toro. De ahí, en lo que lanzan más preguntas o comentarios, cuando tú te consientes y a lo mejor te preparas a ti misma o vas a lugares a consumir sushi, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta, pues eso, degustar, experimentar? Bueno, sí, yo seguido trato de ir a restaurantes, ¿no? Creo que es también como las ventajas de estudiar o de dedicarse a la gastronomía, ¿no? Creo que es también algo necesario, pero sí, o sea, me gusta no solo obviamente de cocina japonesa, me gusta de cualquier tipo de cocina. Creo que la experiencia y probar platos nuevos y bien hechos y con buen sabor, creo que es algo que me emociona mucho. Y poder compartirlo con otras personas también. Total. A mí me gusta como pescados grasos, creo que soy más de eso, aunque igual, pues me falta experimentar muchísimo. Ah, ok. Sí, bueno, yo creo que mi pescado favorito es la saba, que es la macarela. Es de la misma familia de las sardinas y también es un pescado muy graso, con un sabor muy característico, un poco fuerte, pero a mí me gusta mucho. Me gustan los pescados de sabor fuerte. Uh-huh. Hay otra. Los pescados, los empanizados, imagino que se refiere, Paulina, a rollos. Ok. ¿Por qué son tabú? ¿Hay algo que ofenda al restaurante si vamos a Japón a comerlo? Bueno, los rollos empanizados en Japón no son nada común, porque es por lo que hablamos del arroz, ¿no? Que el arroz es como el ingrediente principal, ¿no? La textura, la temperatura, el sabor es como muy importante. Y obviamente en una fritura profunda con panko y huevo y harina, pues se pierde mucho de eso, ¿no? Se pierde tanto la textura como la temperatura. Generalmente uno tiene que hacer como más presión al momento de empanizar un rollo y se puede como apelmazar, ¿no? El arroz. Y bueno, es mucha grasa también, es mucho contenido graso. Oye, aparte, siento que, bueno, comiendo en un restaurante de cadena comercial de sushi, sí hay una gran diferencia en sabor si pido un rollo caliente a un rollo frío, o sea, porque el caliente me sabe pues más al empanizado, más al aceite, como dices, y el frío pues un poco más a lo que está relleno, ¿eh? Que va a ser queso crema y lo que ya sabemos. Ok. Cangrejo, que es
surimi. A ver, espera. El chef Víctor quiere compartir algo en micro. A ver si ya... Hola. Hola, Hola. Vicky. ¿Qué Hola. onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, primero, felicidades, chef. Increíble, es súper impresionante cuando alguien domina tanto su campo de estudio. Súper impresionante. Felicidades, chef. Gracias. Un par de cositas. ¿Nos podrías explicar que, desde tu punto de vista, un omakase? Otra cosa, ¿qué tanto mercado crees que exista para un restaurante japonés tradicional en México? Bueno, el omakase es un menú de varios tiempos, pueden ser, no sé, desde 5 hasta más, ¿no? Pueden ser 10 tiempos más. O sea, en realidad no hay como tanto una regla. Pero el omakase está completamente a cargo del chef. Es el chef el que decide los platos que va a servir. No siempre hay un menú y este puede cambiar diario, ¿no? De acuerdo al pescado que sea del día o al producto que esté en temporada. Entonces, uno se pone completamente en las manos del chef para poder degustar diversos alimentos. En los restaurantes, por ejemplo, algo más comercial, generalmente el omakase está compuesto por los platos más representativos de esa marca o de ese restaurante, ¿no? Entonces, y bueno, casi siempre, si es un restaurante japonés que tiene una barra de sushi, casi siempre va a llevar algo de sushi también. Hay por ejemplo, omakases en la barra que son únicamente de sushi, no hay tantos, por ejemplo, platos de cocina caliente, ¿no? Sino de la barra nada más. Ok, súper. Y la otra pregunta, sí, ya me acordé. La otra pregunta, pues sí, digo, cada vez hay gente que se interesa más por la gastronomía en general, no solo la japonesa, ¿no? Y van conociendo y saben cómo consumir algunos productos, algunos platillos y que también lo buscan, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente sí hay mercado para un restaurante tradicional japonés. Hay varios, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es donde pues yo conozco mejor, sí hay varios restaurantes tradicionales y les va muy bien y hacen preparaciones realmente buenas, ¿no? Que no hay tanta diferencia, por ejemplo, con algunas preparaciones hechas en Japón. Entonces, sí hay mercado para ello. Vale. Ahorita que mencionaste eso, Uh-huh. ¿qué protocolos, qué situaciones, cómo decirlo, qué momentos de la cocina, qué elementos de la cocina japonesa crees que se podrían introducir a la cocina mexicana? Como, ¿crees que un omakase de cocina mexicana sería algo sexy? ¿O crees que no sé, esa parte que dijiste como del respeto hacia los ingredientes locales? Ok. No sé, desde tu punto de vista, que sabes que estás más empapada de ambas culturas, ¿qué crees que podría adaptar la cocina mexicana o adoptar la cocina mexicana para hacerla aún más interesante o mejorarla en algún aspecto? Bueno, yo creo que sí hay como omakase o menú degustación en restaurantes mexicanos, ¿no? Con ingredientes mexicanos. No sé, desde, por ejemplo, Pujol ha sido popular, ¿no? En el omakase de tacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, México es un país increíble con ingredientes increíbles, que también tiene una gran variedad en cuanto a elementos vegetales como animales. Entonces, sí, definitivamente se puede hacer muy fácil un omakase con ingredientes mexicanos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en el claustro, pues yo tenía esta relación con la cocina japonesa, porque mi abuela pues cocinaba
cocina japonesa, ¿no? Entonces, yo muchas veces, no sé, en las clases, por ejemplo, de fenomenología o cosas así, nos preguntaban, bueno, ¿y tú qué ves, por ejemplo, parecido la cocina japonesa con la cocina mexicana? Y, por ejemplo, yo creo que un claro representante es la cocina prehispánica, ¿no? Creo que la cocina prehispánica en muchos sentidos se parece a la cocina japonesa tradicional, ¿no? Es una cocina que respeta mucho la naturaleza, los elementos que brinda la naturaleza, son productos, son sabores muy limpios, ¿no? Muy, muy simples, eh, pero que tienen como ese refinamiento, ¿no? Entonces, pues sí, creo que la cocina prehispánica en muchas cosas se parece a la cocina japonesa tradicional. No sé, ¿qué más? Acá hay otras, espera. Dice, bueno, sugieren hablar un poquitito, porque ya vamos muy en tiempo, de glutamato monosódico. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la adicción al ingrediente y mitos del cáncer? Pues sí, digo, obviamente el consumo en exceso de glutamato monosódico es, pues es perjudicial para la salud, al igual que muchos ingredientes en exceso, ¿no? Eh, a mí la verdad sí me gusta y no es que lo use mucho, ¿no? Como un ingrediente, pero creo que sí es como importante cuando por ejemplo, el pescado que lo tiene de forma natural, pues sí respetarlo para poder hacer que sobresalga, ¿no? Pero sí, definitivamente es un sabor muy rico, ¿no? Que engloba muchos sabores y yo creo que sí es como, pues sí, yo pienso que sí está bien usarlo, o sea, con moderación obviamente, pero sí, porque tan siquiera en muchos productos procesados en Japón se encuentra ese ingrediente, ¿no? En China también, en Chinos. Corea. Entonces, pues sí. Claro, Sí, algo de lo que hablamos aquí mucho es el tema del equilibrio, ¿no? sí, totalmente. Yo también lo he equilibrado, y a lo mejor, obviamente no todos los días, pero en ciertos productos y un algo, no estoy Entra. peleada con eso. Sí, totalmente. Claro, porque las Alguien, grasas, sí, perdón. dale. No, o sea, que, por ejemplo, digo que las grasas, por ejemplo, o el exceso de azúcar también es perjudicial para la salud, también puede morir la gente por ello, ¿no? Entonces sí es importante como conocer las cantidades óptimas y siempre llevar un equilibrio. Claro. Hay mensaje de Paulina. Ella ama el sushi y dice, está claro que no he probado lo mejor de ello, pero me encanta. Y que le ilusiona mucho poderlo aprender a hacer bien de alguna forma en casa. Muchísimas gracias, Haru, por compartirte y dar tanto de tu pasión. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Yo tengo acá unas en privado, no sé por qué, pero bueno, alguien quiere ir a visitarte a Los Cabos, entonces la pregunta es, ¿cuánto sería el ticket promedio para tener la experiencia de lo mejor de la barra contigo Bueno, es o que yo, con por tu equipo? ejemplo, yo estoy trabajando en un club privado, ¿no? Entonces, pues solo los miembros de ese club tienen acceso al restaurante. Gente de fuera no la tiene. Pero bueno, aquí en Los Cabos también hay algunos restaurantes buenos de sushi. No tanto como en la Ciudad de México, pero sí hay algunos. Chilanga de corazón. Así que yo le recomendaría más ir a la Ciudad de México, Claro. definitivamente. Ya, y ahí con lo que Mónica Harumi pediría, más o menos cuánto inviertes, quizá para responder un poco a la pregunta de... Ok. Bueno, es que aquí, por ejemplo, en Los Cabos hay mucho turismo.
por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? O un poco europeo también. Entonces los precios son más altos, mucho más altos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tampoco son tan bajos, ¿no? Entonces, pues sí es un poco caro, pero el promedio, un rollo, por ejemplo, está como en 250 pesos. Y un nigiri, por ejemplo, generalmente se pueden servir de 2 piezas, ¿no? 2 piezas iguales. Entonces, un nigiri también está como en 200 pesos. Y una orden de sashimi que también trae, por ejemplo, 2 piezas si es corte grueso o un poco más si es corte medio o delgado, también como en 200 pesos. Ok. Fíjate, ya con esa diferencia. Dice Alejandra Zavala, ahora que escucho esta charla me doy cuenta por qué no me gusta el sushi. Se nota que nunca he probado uno real. Gracias por la charla. Igualmente, o sea, estoy completamente de acuerdo. Pasa con muchísimas cosas en la gastronomía, con mucho. Hasta que verdaderamente no pruebas algo que vale la pena y dices, oye, esto está bueno. Y a mí, por ejemplo, me pasó en Guadalajara con el cachete. Hasta que no lo probé en un sitio de cierta manera y bien hecho, fue como que dije, oye, qué rico está eso. Sí. Entonces sí va mucho de poner atención a esos detalles. Sí, creo que al final es parte de la intención de las platicadas. O sea, no nada más el aprender y compartir, sino el compartir de gente que sabemos que lo hace bien, sabe de lo que está hablando y que nos puede informar, porque a veces con tantas redes sociales y Google y demás, a veces estamos más mal informados, o sea, hay tanta saturación de información que no sabemos por cuál guiarnos y luego ya todo el mundo hace reseñas de restaurantes y entonces a lo mejor nuestro paladar está mal, mal conociendo, no sé cómo decirlo. Claro. Ya. Dice Andrés Pérez, como quien dice unos $150 por persona para que valga la pena el viaje. Sí, bueno, pues sí. Tal vez un poco menos si no consume bebidas alcohólicas. Sí, se va por la opción de té. Exacto. Y entonces, pues pasamos al regalo. Sí. Venga, Haru, ¿qué nos tienes? Bueno, pues el regalo, digo, es algo muy simple, ¿no? Pero es un cuchillo japonés de la marca Sakai Muy simple. Pero, pues digo, tranqui. Es muy es representativo. Brisa, ni tú ni yo participamos, entonces hay que ver y disfrutar, nada más. Entonces, otra vez, ¿un cuchillo japonés de qué marca? Sakai Takayuki. Es una marca reconocida en Japón, es buena, tiene buenos aceros, los cuchillos están bien hechos, ¿no? Entonces, pues sí es algo que es un pequeño agradecimiento. No, hombre, gracias a Gracias. ti. Entonces, gente bonita de las platicadas cocineras ya tienen el cuchillo, no hay pretexto, hay que ponerse a practicar. Y el método va de la misma manera que la semana pasada, ¿vale? Es decir, tengo por aquí apuntadas a las personas que han estado durante la plática y vamos a sacar 3 números, ¿vale? El tercer número es el ganador. Ok, o elige un número, Sí, Haru, para que sea diferente. Que Haru elija un número. Ok, o sea, elijo cualquier número. Un número que vamos ya entendí. Vale, sí, Haru, podría ser esa. Di un número del 1 al 21, que es la cantidad de participantes que hay. Okay. Acuérdense que si el participante no está, queda descalificado y repetimos el ejercicio. Del 1 al 21 vas a elegir un número y ese va a quedar descalificado. El tercer número que elijas es el ganador, ¿vale? Ok. Venga, dime primero. 8. iPhone de Belén queda descalificado. Ay. ¿El siguiente número? Sí. 10. Jesús Cuevas, quedas descalificado. Lo siento mucho, amigo. Lo siento mucho, amigo. De verdad, me dolió.
Sí, Y el siempre último está aquí. ganador de ese fabuloso regalo, Haru, con todo cariño, ¿nos haces el favor de compartir? El 17. Ok, el número 17 lo tengo aquí, porque aquí somos muy derechos, lo tengo aquí registrado como Moto E5 Play. ¿Dónde estás? Aquí estás. Tienes que hacer acto de presencia ya, porque si no, repetimos el ejercicio. Moto E5 Si Play. no, no No está sabemos quién oyendo. eres. Aunque se conectó desde un principio. Sí, por eso también lo agarré. Tienes que hacer acto de presencia ya, Moto E5 Play, porque si no, A tenemos lo que mejor ni sabe repetirlo. que así está. Chan, chan, chan. A ver, le voy a dar audio. Ajá. A ver si lo detecta, porque a lo mejor y ni sabe que así se llama. O sea, que así entró a la llamada. Y siempre. Hijo. Pues, ¿Cómo soy? Yo soy, hombre. ¿quién? ¿Quién Alejandro, eres? el papá de David. El papá Hola, del Chef hola. David. ¡Tu suegro! Mi suegro. Pues ya tengo cuchillo. Ah. Sí, Víctor es el Rorro. Ándale, Señor, un gustazo y muchísimas felicidades. Nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar su cuchillo. Qué hermoso, la verdad. Y qué bueno, porque yo siempre lo veo a usted conectado y se siente súper bonito. Yo dije, por supuesto que se lo vamos a dar. Muchísimas gracias. Pues Haru, muchas gracias a ¿cómo ustedes, una es? plática muy bonita, aprendí mucho del sushi, ya voy a poder ir a comer sushi ya sin saber lo que no, comía yo sin saberlo, ahora ya sé, y pedir el que sea mejor, que sepa arroz. Muchísimas gracias. Gracias Gracias. y sigan con sus pláticas, cada semana las veo, felicidades por todas. Ay, gracias. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte hasta Jalapa, Veracruz. Moni, pues algo que quieras comentar antes de colgar. No, pues solo agradecerles por haberme dado esta oportunidad. La verdad sí estaba muy nerviosa. Espero haber sido clara en lo que decía y si no, bueno, pues ya me mandan un mensaje por si quieren que les aclare algo. Y pues muchas gracias por la paciencia y por ser tan tolerantes y por ser tan cálidos conmigo. Muchas gracias. No, hombre, Haru, gracias a ti por tu tiempo, gracias a ti por compartirte. Este espacio es tuyo y queda la mesa puesta para cada vez que quieras compartir en una plática cocinera con nosotros. Ha sido súper nutritivo y puedo contarles que experimentarte tantos años después y volver a compartir desde este sentir profesional contigo me llena a mí, me motiva a seguir trabajando y a seguirme preparando. Te amo con todo mi corazón y de todo corazón, muchísimas gracias por esta platicada, amiga mía. No, yo a ti. No, yo a ti. Muchas felicidades por esto que están haciendo, porque sé que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Así que muchas felicidades por esto que hacen, porque lo hacen de forma desinteresada, lo hacen muy ameno, muy divertido y muy interesante. Así que felicidades. Más gente así necesitamos. Ay, gracias. Pues ahí compartí las redes sociales de Moni, de nosotros, por si tienen alguna duda, sobre todo si les queda algo. A mí me quedó muy claro. Mónica, creo que hablamos de muchos temas. Obviamente falta más. Si te animas a otra, pues como dice Jesús, este es tu espacio. Creo que estuvo muy bonito y que sin duda se nota que te apasiona el tema. Muchísimas gracias por estar haciendo buena cocina acá en México y por especializarte en algo quizá por ahí tabú, como lo mencionaste. No, Dime. no digo, pues es un proceso, ¿no? Como todos nosotros. Yo sigo aprendiendo, es algo que nunca voy a dejar de hacer y, y no, digo, fue solo algo muy superficial desde mi poca experiencia, así que
que pues sí, yo espero que al final sea algo que los lleve a comer mejor, ¿no? Y a tener nuevas experiencias, tan siquiera gastronómicamente. Así que con eso es más que suficiente. Muchísimas gracias. Acá tenemos las redes sociales de Haru, m-mónica2090 en Instagram. Pueden escribirnos para cualquier cosa, para cualquier duda y para seguir, por ejemplo, su trabajo. Yo estoy como jtopetevaro y Bri como briromero.mx. Sí, pues nada, nos vemos la semana que entra. Gracias a todos. Andrés, al contrario, entre más preguntas todos aprendemos, así que nada de perdones, no, lo disfrutamos muchísimo. Gracias al chef Víctor por su participación, a todos los que estuvieron acá bien puntuales. Si les gustó este espacio, este contenido, ayúdennos a compartirlo en sus redes sociales, pueden tomarle foto, video a la pantalla, compartir todos los flyers. En nuestras redes sociales pues estaremos compartiendo todas las que siguen. La próxima semana tenemos al chef Eduardo Palomec desde Veracruz hablando sobre educación gastronómica. Entonces va a estar bastante interesante. Yo creo que al menos si nosotros no somos profesionales o estamos estudiando eso, sí tenemos a alguien en nuestro círculo que se ha metido a la licenciatura, a la técnica, a algún diplomado. Es bastante interesante lo que tiene por compartirnos. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana a las 7. Mónica, mil gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, tu energía, tu dulzura. Y nada más. Abrazo cuántico para todos. Besos, chao. Bye, gracias.